Creo que ya está. Déjame ver. Que se te había trabado internet. Sí, el internet en general acá en Perú está medio mal y hoy día me mandé poner otro router para tener mejor internet, pero aún no me lo activan y bueno, igual el internet justo ya hemos comenzado. Déjame confirmar. Estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Chávez. Soy miembro del equipo del Instituto Peruano de Psicoterapia Humanista. Quería pedirles disculpas Se te cortó. por la demora. Agradecerles. ¿Se me cortó? Ah, perdón. Igual puede que yo esté teniendo interferencias, así que me van a disculpar. Quería presentar a Andrés Sánchez Bodas. Él es psicólogo, es nuestro maestro en exposición. Gracias por darnos un poco de tu tiempo para un creativo desde la terapia. Bueno, Se escucha mal, ¿eh? Andrés, ¿me escucha mal? ¿Muy mal? Sí, yo te escucho mal, no sé el resto de la gente. Pregúntale. Muy mal. Se te queda la cara dura y no se te ve mover los labios. Si me escucha entrecortado. Sí. Igual, bueno, me toca preguntar un poco a Andrés. Andrés es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires en 1972 y counselor certificado de la NBCC Internacional como profesor universitario. Ha sido profesor titulado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Palermo, profesor invitado en la Universidad de San Juan, introductor del counseling en la República Argentina en 1987, creador del modelo terapéutico enfoque holístico centrado en la persona, director institucional de Olo Sánchez Bodas, primera escuela argentina de counseling, creada en 1987, miembro de la IAC, Asociación Internacional de Counseling, miembro del Reader de la ACA, Australian Counseling Association, miembro avalado por IRCEP, con sede en Estados Unidos, director de la revista Virtual Internacional W, con especialidad, entre ellos crear salud o cura enfermedad, en 1993, psicoterapias en Argentina en el 94, estar presente en 1997, counseling humanístico en el 99, buscar un lugar en el mundo el 2001, que es el counseling, desplegarse el 2005, la persona 5, conocer a Carl Rogers en el 2006 y manifiesto humanístico en Se te corta el mucho, ¿eh? 2010. ¿Vos también me escuchás bien? Problemas que tengamos, podamos conversar un poco. Yo te escucho bien, sí. Eso es lo importante, escucharte ¿Cómo bien. en, perdón, me están Y preguntando cómo cuéntanos un entra. poco sobre este Perdón, enfoque, sobre... Carlos, ¿me a escuchás? ver, Me preguntan cómo entran ajá, algunos. ¿Cómo sí, entran? te escucho. ¿Cómo entran? Me están Ya, te preguntando. voy a enviar, ujú,
te voy a enviar al link a tu Gmail, la entrada para el live. Sí, pero no, ¿cómo ¿Bien? lo abro si estoy acá? Está bien. Bueno, no importa. Les envías a ellos el enlace. Ujú, No les pueden entrar envías el- por el lib de tu instituto. No es lib por el Facebook. Sí, sí, ahí aparece. Ajá, ahí aparece. Bueno, ¿a qué les digo? Sí, dice que está muy lento. Voy a Eh, preguntar. se le- Ay, Dios. Está muy lento todo. Entonces, anda contándonos bueno, cómo, por favor, está bien. Con lo que algo sobre estén, el modelo hablamos. interactivo que planteas. Mira, Sí, este tema de la integración lo comencé a plantear, voy a hacer una pequeña historia para llegar después a lo conceptual, ¿no? En mi primer libro, que se llama, mira, acá te lo muestro, esta es la segunda edición, en realidad, ¿eh? Que se llamó Estar Presente, desde Carl Rogers al enfoque holístico centrado en una persona, que lo publiqué en 1997. Lo que yo decía en ese libro era un tránsito, digamos así, del modelo de Carl Rogers, al cual yo había adherido en esa época, tiempo atrás. Me fui dando cuenta que había que hacerle como reformulaciones al modelo. Eh, Después publiqué, más adelante, este libro, donde yo teoricé más el enfoque holístico centrado en la persona, este de hace 4 o 5 años, y hace 2 años, estoy mostrando los libros, publiqué este, se llama Quiasma, donde sintetizo todo mi pensamiento. ¿Ok? Pero este modelo, yo siempre digo, eh, que comienza desde, en mi persona, hace más de 50 años, donde me di cuenta, cuando estudiaba psicología, yo entré en 1966, y me recibí de psicólogo psicoanalítico, que es lo que se estudiaba en mi universidad, en la Universidad de Buenos Aires, y ya me fui dando cuenta que una sola línea, un solo modelo, podía explicar algunas cosas, pero no todas. A ver, tampoco ninguna va a explicar todas, pero bueno, eh, partiendo de una base, ¿no? De que cada autor tiene su contexto, está en una época, tiene su forma de percibir, tiene sus límites y también sus aperturas. Entonces no le podemos pedir a ningún autor, por más genio que sea, que abarque demasiadas cuestiones. Pero además, también me di cuenta, tiempo después, estudiando epistemología, que en realidad cada autor, vamos a suponer Freud, que fue como el iniciador de alguna manera de todas estas cosas, ya era un integrador, porque nadie empieza desde la nada. Digamos, todos somos aunque no nos creamos, aunque no lo pensemos, somos recursivos. ¿Eh? Entonces, bueno, cada línea en realidad es una integración, si lo pensás. Pero lo que estoy planteando es otra cosa igual. Eh, Me fui dando cuenta con el correr de mi ejercicio profesional y fui explorando múltiples líneas, porque yo soy un tipo buscador, y cuando no solo psicoanálisis, sino, bueno, también dentro de psicoanálisis, Jung, Adler, Melanie Klein, Winnicott, te estoy hablando por ahora mientras yo estaba en el campo psicoanalítico, ¿no es cierto? Como cada uno de estos genios fueron como tomando las bases de Freud, pero fueron rearmando sus propias propuestas, ¿correcto? Después me interesó un autor llamado Igor Caruso, voy a ser muy breve en esto para no aburrir a lo que están viendo, ¿no? Que planteó que era la psicología profunda, un descendiente de rusos, pero en Alemania, y ahí me enteré de cosas que no sabía, yo tenía 24, 25 años, de que había muchas otras líneas, que además del psicoanálisis, me parezca ridículo pensarlo hoy. Y empecé a explorarlas, hasta que, bueno, llegué a Rogers, donde me afinqué, digamos así, donde me establecí como un modelo eje para mí. Pero en el medio transité filosofía, transité todos los autores que se te ocurran pensar, soy un medio nerd, y me quedé pegado a 4 o 5 autores que me parecieron fundantes para mí, porque yo creo, y lo voy a decir ya, que en realidad la mayoría de los problemas que tenemos las personas, que se les llaman problemas psicológicos, son problemas filosóficos.
de cómo elegimos nuestro modo de vivir, de qué decidimos, cuál es nuestra ideología, cómo elegimos nuestro sentido de vida. Por supuesto que se transforman o no en cuestiones psicológicas, pero en el fondo de la cuestión está lo filosófico. Por eso me dediqué mucho a leer filosofía. Y ahí me copé, como dicen los chicos, con autores desde Platón, Aristóteles, Santo Tomás, San Agustín, para decirte los históricos, presocráticos, y bueno, hasta llegar a un tal Spinoza, hasta Husserl, Heidegger. Disculpen esto que estoy diciendo, pero bueno, creo que cuando uno tiene que pensar qué es integración, y ahora la voy a definir, tiene que ver qué integra, ¿no? Y hay que recorrer muchas variables en este camino. Por eso el último libro yo lo llamé quiasma, que significa entrama, integración, unión. Bueno, hasta que llegué a un autor que para mí resumía muchas cosas, que se llamó Merleau-Ponty, que según dicen los franceses, si no hubiera fallecido tan joven, 50 y pico, se lo veía venir como el mayor filósofo francés de la historia. Así lo estaban empezando a entender a Maurice Merleau-Ponty. Pero bueno, no llegó se murió, ¿sí? Entonces no pudo completar su obra. Pero me impactó al mismo tiempo leer que Abraham Maslow, que es un autor importantísimo dentro de la psicología humanística, también le pasó algo parecido cuando intentó hacer una integración dentro del humanismo, que él era un humanista, y bueno, también se murió antes de tiempo. Y bueno, yo no sé cuándo me voy a morir, pero intenté hacerla por lo menos antes de morirme. Parece una broma, pero bueno, en realidad, soy sincero, lo pensé así. Voy a hacer un esfuerzo para ver cuál puede ser mi modo de pensar una integración en psicoterapia. Porque no creo que ninguna línea dé cuenta, ninguna línea, ni teórica, ni metodológicamente, dé cuenta de todo lo que le pasa a un ser humano. Tampoco creo que una integración va a dar cuenta de todo, pero por lo menos de mayores cuestiones problemáticas. Fíjate que en la ciencia hoy ya no se habla más de interdisciplina, sino se habla de transdisciplina. Quiere decir que ya se está buscando en la ciencia también una integración. Una cosa es inter, que es entre dos o entre tres, y otra cosa es trans. Trans es unión. Porque acá hay un concepto que hay que empezar a hablar. Y después voy a describir un poquito qué pienso yo por integración en terapia humanística. ¿Qué es integrar? Antes, tal Kafka, de la psicología de Gestalt, decía que el todo es más que la suma de las partes. Famosa frase de este autor. Sin embargo, releyendo a Kafka, me doy cuenta de otra cosa, que no sé si fue de todo bien interpretado lo que él dijo. Porque, o quizás sí, no sé, bueno, es de una época. Decir que algo es suma sigue siendo un paradigma lineal, tipo Newton. Entonces quiere decir que el todo es, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, digamos, para ser fácil, sería la integración de los 9 números anteriores, ¿se entiende? Es una sumatoria. Bueno, no es así. Lo que es el todo es otra cosa. No es la suma de las partes. Es otra cosa. Hay un salto epistemológico ahí. Voy a dar un ejemplo que yo doy a veces cuando veo que hace trivial. No sé si en Perú le llaman a lo que uno hace con la licuadora y mezcla frutas licuado. ¿Le llaman licuado? Sí, claro. Bueno, si vos metés en una licuadora banana, durazno, mandarina, kiwi, ¿cierto? Y los así gira la licuadora, ¿qué es lo que va a salir? ¿La suma de esa fruta? No. Sale un producto nuevo, sale otra cosa. No es que suma, ¿se entiende? Esto es importante tomar en cuenta, porque algunos se entienden mal, inclusive creo que algunos autores o colegas a mí me han entendido mal. Yo me doy cuenta que me han entendido mal. Inclusive cuesta explicarlo esto. Creen que lo que estoy planteando es una integración de recursos. ¿Se entiende? Ahí entra la diferencia entre integración y eclecticismo, ¿no? Exactamente, muy bueno lo La tuyo. diferencia entre Profunda, integración. Ujú. profunda diferencia. Te escucha mal, te aviso, Juan Carlos. Se te escucha. Por eso voy a decir pocas cosas, nada Estás más. bien, estás bien. Pero es muy importante lo que decís, porque una cosa es ser ecléctico, que no está mal. Es una forma, está bien, me parece bien. Uno puede ser ecléctico, lo respeto. También uno puede ser ortodoxo, quedarse con un solo modelo y trabajar con ese modelo, ¿no es cierto? Pero en realidad, si uno plantea, en el siglo XXI además, aunque esto se viene de antes, pero bueno, un modelo integrativo, en realidad tiene que pensar, vuelvo a repetir la frase, el todo no es la suma de las partes. El todo es otra cosa. Mira, voy a dar otro ejemplo, que a veces lo doy. Poner una fábrica de tazas de tomar café. Hace todas iguales.
salen por una máquina, ¿no es cierto? Salen hechas. Ahora no son todas iguales. Cada uno es una taza en sí misma. Eso te lo explica la física cuántica. Por ejemplo, si analizás dos tazas que parecen iguales, si las analizás a fondo, son distintas. Cada una es una taza individual. Voy a dar otro ejemplo. Dos coches, dos automóviles. Un automóvil es la suma de un carburador, más un amortiguador, más un radiador, más la goma. No, no es eso. Es la integración de todo eso en un modo de funcionar. Y aunque sea de la misma marca, ¿cierto? Dos marcas, no voy a hacer propaganda, del mismo modelo y del mismo año, son dos autos distintos, porque algo pasó en la integración que hace que el auto A, aunque sea del mismo modelo, 2020, un auto japonés, la misma marca, igual cada auto es un auto en sí mismo. ¿Se entiende? ¿Por qué digo esto? Porque si lo vamos a llevar a las personas, a los seres humanos, mucho más aún. Un ser humano no es la suma de corazón, riñones, pulmón, no sé, cerebro, sino es la integración de todo eso en un funcionamiento determinado que hace Carlos sea Carlos y que Andrés sea Andrés. Me refiero a lo biológico. Después vendrá su historia, vendrá tu historia y la mía. Vendrá lo que te pasó de chiquito, qué pasó en tu vida fetal, qué pasó en tus primeros años de vida, ¿no es cierto? Cómo te fuiste tramando en las relaciones con tu familia, si la tuviste, si no la tuviste, con lo que fueron tu familia, lo que pasó en tu historia. Y hoy, el Carlos de hoy, el Andrés de hoy, es una entrama de texturas, ¿no es cierto? Por eso yo llamo Quiasma, mi último libro, donde te dan cuenta de un alguien que es Carlos y que es Andrés. Y aunque tuvieras un hermano gemelo, o yo creo que no lo tenés, yo no lo tengo, te diría gemelo absoluto, seríamos muy diferentes igual. ¿Pero cómo? Y decían, bueno, no, algunas teorías psicologistas decían, no, claro, y lo cual es verdad, no seríamos igual porque también nuestros papás no fueron iguales con cada uno de los demás, es verdad, pero al margen de eso, aunque hubieran sido exactamente iguales, no se idealicemos, nos hubieran tratado exactamente iguales, seríamos diferentes por pequeñas variables o lo que sea. Entonces, bueno, repito, integrar no es sumar y no es integrar recursos. A ver, recursos metodológicos, si querés después hablamos, obviamente emergen, surgen lógicamente de ese producto teórico conceptual previo que hiciste, y no quiero ser difícil, pero epistemológicamente hablando, donde fuiste integrando muchísimas variables y que se unieron en algo que tiene un nombre. ¿Se entiende? Bueno, empezando por ahí. Cuando yo escribí aquel primer libro, bueno, de Carl Rogers, el enfoque holístico, me pareció que había como completado la historia, hasta que me di cuenta que la palabra holístico sigue todavía teniendo una connotación de suma, aunque quizás no sea la idea de quién lo crearon, esa concepción, ese concepto. Vos lees Alan Watts, no sé, por ejemplo, y bueno, te das cuenta que no, pero trascendió como sumar. Por ejemplo, inglés holístico. Claro, se supone que integrás el lenguaje, la mirada y la audición, ¿se entiende? No, 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 no. Es otra. Estoy dando ejemplos sencillos para poder comprender qué significa integración. Entonces dije, hay que seguir profundizando este tema de la integración. Porque yo creo que como nosotros somos seres integrados e íntegros, y si somos profesionales de la ayuda, psicólogos, counselors, psiquiatras, tenemos que también establecer un vínculo desde nuestra integración con la integración del otro, integrándolo. No sé si soy claro. Entonces seguí profundizando esta idea y apareció este término quiasma, que por lo menos hasta ahora, no sé si mañana se me ocurre otro, pero hasta ahora a mí me da cuenta un poco más de lo que quiero decir con integración, en este caso, en terapia humanística. Porque para que sepan lo que están escuchando o viendo, también los cognitivos conductuales han hecho un modelo integrativo. De hecho, Héctor Fernández Álvarez, que es un colega mío, bastante amigo, que es uno de los importantísimos en el mundo, es un cognitivista conductual y escribe un libro brillante sobre integración, desde el cognitivo conductual. Los que nunca han hecho integración, que yo... ¿Cómo? No te escucho. Con una base distinta. Sí, por supuesto, una filosofía. Una base distinta. Sí, una filosofía diferente, una ideología diferente, y no estaría bien ni mal, es otra forma de ayudar a las personas. Y lo que sí creo, salvo que alguno me desmienta, que el psicoanálisis no lo ha hecho. No estoy criticando el psicoanálisis, no estoy criticando. No escuché nunca un modelo integrativo psicoanalítico.
¿entiendes? A lo mejor, bueno, Lacan puede ser una idea, que a lo mejor él integró, ¿no es cierto?, cosas de Freud, de lingüística, de Saussure, pero no se presenta como un integrador, se presenta como un neofreudiano, que no es lo mismo. A ver, para que quede claro, yo no me presento como un neo-rogeriano, si alguien me pregunta, ¿cierto? Me presento como alguien que de alguna manera pertenece al enfoque centrado en la persona, que creó Carl Rogers, pero en realidad, voy a ser sincero, yo creé otro modelo, basado en las premisas básicas, las 4 o 5 premisas básicas que deja Carl Rogers, y sobre todo una o dos de ellas que son para mí fundantes, ¿no? Y el resto, bueno, son cuestiones que uno siguió pensando yo mismo, con mis colegas de mi organización educativa, y aún seguimos profundizando. Ahora estamos trabajando con mis colegas de Rosario, todo un proyecto, por ejemplo, ¿no? Bueno, y también con profesores de la institución, no sé, Gómez Lauman, Ezequiel Russo, Alicia Greenblatt, digo, algunos colegas que estamos trabajando, y mi equipo asistencial, seguimos como profundizando cómo podemos ayudar mejor a las personas. Y la mejor manera de ayudar a las personas es ser, además de íntegro, como ser humano, ser integrador. Pero para ser integrador no es una cuestión solamente de la práctica, también es de la teoría. Hay que fundamentar, porque si no, sos un ecléctico, como vos bien dijiste, Carlos. Y está bien, no digo que esté mal, pero el ecléctico corre un riesgo, corre un riesgo que no tiene un eje. Si hoy usa un recurso, mañana el otro, ¿no es cierto? Y capaz que le va bien, porque en realidad, como sabemos vos y yo, en realidad el que se cura, se ponga de cura, y el que se ayuda es el propio consultante. A veces, independientemente de lo que hagamos nosotros, ¿no? Esto está comprobado, además. Bueno, pero bueno, no sé si me querés preguntar algo, pero yo quería empezar por aquí para no confundir integración con integrar recursos. Los recursos metodológicos, que en mi caso yo planteo integrar recursos coherentes con lo humanístico, Moreno, Fritz Perls, no sé, Viktor Frankl, Maslow, digo autores con cierta coherencia epistemológica, y también con algunas metodologías que en el libro Quiasma, yo en algún capítulo describo 17 posibles intervenciones metodológicas, sin que eso signifique hacer un popurrí ecléctico, sino que tiene todo un proceso de intervención. No sé si vos lo llegaste a ver ese capítulo, pero bueno, cuando puedas léelo. O ahí hablarnos un poco sobre lo interparadigmático, intraparadigmático y Sí, transparadigmático, ¿no? exactamente. Los paradigmas distintos. ¿Mm? Sí. Hay que buscar un paradigma que integre, ¿no es cierto?, a otros paradigmas y formar uno. Bueno, eso sería como diríamos, como lo que engloba teóricamente la charla de hoy. De ahí partimos a poder describir algunas cosas, y después, bueno, veremos qué nos quiere preguntar las personas que están escuchando. Cuando me planteo el nombre Quiasma, y ahí voy, porque es lo último que he escrito, y creo que a partir de ahí, me lo planteo desde Merleau-Ponty. A ver, digo, ¿qué nombre le pongo a la idea de que somos una entrama? De que somos como una textura, ¿cómo se llama? Como los telares. Supongo que en Perú hay gente que hace telares. Entonces yo pido que se Sí. imaginen un telar. Las personas somos un telar, es una metáfora obviamente, donde se entraman un montón de hilos de diferentes colores, ¿no es cierto? Algunos más oscuros, otros menos oscuros, depende de cuál sea la historia de cada uno de nosotros. Eh, y entonces, en realidad, nosotros también somos un telar como profesionales de la ayuda. Se encuentran dos telares. Nuestra función es ayudar a ese telar que nos pide ayuda. Pero vos fíjate, y aquí cuando empiezo a pensar todo esto, me encuentro con varios problemitas epistemológicos. Uno, eh, ¿cómo es, cómo llegamos a ser quienes somos? Y ahí recurre a un autor que recomiendo leer, que se llama Simondon, que escribió muchos libros, pero uno de ellos fundamental es Individuación. Este autor plantea que desde que nacemos, y quizás desde antes, porque de alguna manera, desde antes de nacer, ya nos pusieron un nombre, fíjate. De alguna manera, están de alguna manera ya empezando a influir en nosotros, ¿no? La vida fetal, todo eso. Pero él parte más que de ahí, parte de cuando ya estamos en este mundo. Y ahí empieza un proceso de permanente modificación, donde entran todas las variables que se te pueden ocurrir, tantas variables que son infinitas variables. Por eso
este autor plantea, y yo coincido plenamente, que es dificilísimo, casi imposible, encontrar una causa a lo que nos pasa. ¡Wow! Entonces, claro, ¿cómo era? A mí me enseñaron que yo tenía que buscar la causa de lo que le pasaba a mi consultante o a mi paciente cuando yo creía que se llamaba paciente, al que me venía a consultar. Claro, la causa de lo que le pasa. Entonces, claro, si encuentro la causa, actúo sobre la causa, modifico algunas variables para que esa causa se vaya. De golpe descubro que no existen causas. ¿Cómo que no existen causas? A ver, claro, existen, a ver, causas inmediatas, visibles, hechos, no sé, situaciones reales que hacen que a la persona le pase algo. Pero en realidad, si uno profundiza, se da cuenta que no es una causa, que atrás hay otras variables que están contextualizadas y que en realidad si me pongo a profundizar con mi consultante o nos ponemos juntos, nos damos cuenta que en realidad vamos a tener necesidad de encontrar alguna causa para tranquilizarnos un poco. Pero si seguimos profundizando, vamos a encontrar más atrás otra, y más atrás otra, y más atrás otra, y más adelante otra. ¿Se entiende? Y entonces ahí descubro otro concepto. A ver, el concepto de metaestabilidad. Pucha, ¿qué es ese concepto? Digo, vamos a investigarlo. ¿Cómo somos los seres vivos? Y los seres vivos no somos ni estables ni inestables. Somos metaestables. ¿Qué quiere decir eso? Que transitamos nuestra vida en una especie de equilibrio donde a veces vamos para acá, a veces vamos para allá, a veces vamos para acá. Pero en realidad lo que estamos buscando permanentemente, y ahí coincide Simondon con otro autor llamado Kurt Gonstein, ir para adelante, ir superando cuestiones, ir avanzando y desplegando nuestras potencialidades. Y ahí aparece Roger también, ¿no? ¿Se entiende? Mira cómo se van como uniendo en una especie de urdimbre, de trama, y diferentes autores que han mirado un aspecto y han mirado otro, pero de golpe podemos empezar a juntarlos en algún lado. Entonces, ¿qué es la metaestabilidad? Cuando me meto en el término metaestabilidad, me encuentro con otro término, transducción. ¡Wow! ¿Qué es eso de la transducción? Voy a investigar qué es transducción. Te estoy contando un proceso mío para que se entienda a dónde llego. ¿Qué es transducción? ¡Wow! Obviamente es un concepto de la física. A ver, por ejemplo, en este momento, ¿sabes por qué estamos conectados? ¿Y por qué te veo a vos? Y vos me ves a mí, quizás hay otra gente mirándonos. Porque lo que es una onda, una energía, se transforma en imagen y se transforma en voz. Eso se llama transducción. Escúchame, si lo pensás es loco. Lo que estamos ahora conectados fue al espacio, llegó un satélite, el satélite rebotó para abajo y estamos conectados. Quiere decir que hubo una energía que subió, no sé cómo se llama, técnicamente no sé cómo es, pero de alguna manera transforma una serie de datos en una imagen y en una voz. Eso se llama transducción. Y es lo que hace cada organismo. Cada organismo hace permanentes transducciones. Lo que hace un riñón, lo que hace el corazón, lo que hace un pulmón, y lo que hace nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el mayor, es el mayor transductor que existe, porque permanentemente funciona en red, funciona transmitiendo información que recibe de afuera, que recibe de adentro y construye algo. Y ahí aparece otro término, percepción. ¡Wow! Te digo cómo se fue entramando estas ideas. Percepción, claro. Don Carlitos Rogers. ¿Cuál fue el eje de Carlitos Rogers? La percepción. Así como el eje de don Segismundo Freud fue el inconsciente, ¿no es cierto? Y de Watson fue la conducta, para dar ejemplos. De Viktor Frankl, el sentido de vida, para dar términos, nociones ejes, ¿no? Muchas más, pero digamos, nociones ejes. Para Rogers fue la percepción. Porque tal como percibimos, es tal como actuamos. ¿Para qué la percepción? Entonces, bueno, y ahí aparece de nuevo Merleau-Ponty. ¿Qué es eso? Percibir es el acto de simbolizar y dar significado a lo que nuestros órganos, nuestros sentidos nos dicen entre comillas. Entra en nuestro organismo, de adentro y de afuera, hay una conexión, llega a nuestro cerebrito, y nuestro cerebrito lo decodifica y le da un nombre, ¿cierto? Y le dice algo, y bueno, eso se convierte en lo que para uno es. Percibir es dar significado a las vivencias y a las cosas, a los hechos que nos pasan. El ser humano que se sepa es el único que percibe. Es decir, por eso, ahí viene otro momentito que también se me metió en el medio de esta investigación de integración, que fue y a veces me arma lío con eso, con muchos colegas, ya lo hablamos creo que en la otra charla, ¿no? Como que está muy de moda hablar de emociones, está muy de moda,
Y yo digo, pucha, pero si los seres humanos no somos emocionales. Los mamíferos son emocionales. Nosotros somos mamíferos. Un aspecto de nosotros es emocional. Pero a partir del microsegundo que penetra la información y aparece la emoción que irrumpe, le damos su significado y se transforma en sentimiento. Ajá, sentimiento. Rogers, feeling. Roger nunca habló de emociones. Estoy contando mi proceso recursivo, ¿eh? Fíjate vos, mientras lo voy relatando, así fue mi cabecita loca funcionando. Pero Roger no habló nunca de emoción, habló de feelings. Ajá, ¿y por qué se habla tanto de emociones? Y porque está bueno, está de moda, ¿viste? Hablar de emociones, lo que siento. No digo que no existan las emociones, digo que el ser humano no es un ser emocional, es un ser sentimental. ¿Entendés? Esto es la base nuestra. Suena medio de revista de difusión de los sentimientos, pero no, yo hablo de sentimientos en sentido profundo. ¿Eh? Bueno, todo eso se fue como entramando en un modelo de pensamiento donde la palabra metastabilidad, la palabra traducción, la palabra sentimiento, la palabra entrama, la palabra urdimbre, no sé, todo eso se fue integrando en lo que, en lo que yo llamo quiasma. Y ahí me aparece otra cuestión más. Me aparece la cuestión de en qué temporalidad vivimos. Ajá, ¿en qué temporalidad vivimos? ¿En el aquí y ahora? Eso se decía antes. Claro. No. Sí, sí, pero en realidad nuestra vida transita instante tras instante. A ver, en este momento, cuando vos haces ese movimiento de cabeza que acabas de hacer, me modificaste mi percepción y lo que siguió después fue modificado por ese movimiento de cabeza. Quiere decir que vos me modificaste toda la vida, te aviso, Carlos. A ver, si uno se pone a pensar todo, se vuelve loco. ¿Entendés? Porque en realidad cada cosita, cada microsegundo que nos conducimos, mira, vamos a hacer otro ejemplo más. Lo que pasó es que te atrasaste un poco con el internet, todo este lío, ¿no es cierto? Que, bueno, lograste arreglarlo. Por suerte, modificó todo, modificó esta tarde mía, modificó la noche, modificó la hora que voy a cenar, modificó mi mañana, modificó mi sueño, modificó la película que pensaba ver a una hora y ver más tarde. No sé si me entienden lo que quiero decir. Ahora, como es muy loco Sí, pensar sí, así, es muy loco, nos volveríamos todos chiflados si analizáramos esto así, si estuviéramos pensando cada cosa que hacemos modifica la que sigue, lo cual es así, cada cosa que hacemos modifica la que sigue. Es decir, que cada cosa que hacemos tiene mucho que ver con todo nuestro futuro, si lo pensase. Por supuesto que habrá cosas, y ahí sí, en el libro Kiasman las relato, que son más significativas que otras, ¿no es cierto? Que modifican más cosas de uno, ¿cierto? Porque son más nodales en nuestra historia, ¿no es cierto? No sé, situaciones traumáticas o situaciones espectacularmente amorosas, tanto muy buenas como muy malas, si son muy, posiblemente modifiquen más cuestiones, no las niego. Y tampoco niego que hay cosas de nuestro pasado, como, una carga emocional más fuerte. por supuesto, que transforma más, pero aún lo pequeñito transforma. Entonces, claro, ahí sí, lo mínimo. ¿Eh? Ahora, como es imposible vivir así, nos volveríamos locos, entonces ahí aparece otra cuestión más, que es la importancia del relato. Y hay unos autores, que vos tenés que ser sincero, no me acuerdo el nombre, creo que se llama, bueno, White, creo que se llama, no importa, que son los autores de la psicología del relato, ¿eh? Que son no muy conocidos. Pero entonces recurrí a ver un poquito qué decían estos autores. Si está por ahí una colega mía, que yo le recomendé un libro de ella, Wayne se llama, como John Wayne, uno de los autores. Necesitamos construirnos un relato para que haya cierta coherencia en nuestra vida. ¿Entendés? Quizás Víctor Frankl le llamaría buscar un sentido de vida, posiblemente, una línea, un camino a seguir, si no, loco. Hay otro ejemplo que yo doy, que es el del 100 pies. Imaginemos que somos un 100 pies, porque somos un 100 pies, o un 1000 pies, o un millón de pies, metafórico los míos. Tenemos tantas variables dando vuelta en nuestra vida personal, individual, grupal, social, ahora con la pandemia y todo lo que nos está pasando en el mundo, y agregarle la globalización y todo lo que se te ocurra, la información que entra, redes sobre redes, que están influyendo en nosotros permanentemente. Pero entonces imagínate, pero vamos a pensar en un 100 pies, que tiene 100 patitas, un 100 pies. Si él tuviera que pensar que tiene que mover cada patita, se queda paralizado. Ahora muevo la patita 43, ahora muevo la patita 58. No, se mueve automáticamente, ¿cierto?
salvo que se lastime una de las 100 patitas. Entonces a lo mejor le va a doler y esa la va a levantar. Disculpen estas metáforas sencillas, pero yo para que podamos entender, el 100 pies para poder caminar no tiene que pensar, tiene que simplemente actuar. Claro, no es un ser humano, no piensa, actúa automáticamente por sus instintos y su biología. Nosotros también tenemos cierto mecanismo parecido. Muchas cosas que hacemos, las hacemos automáticamente. A eso se le llamó inconsciente. Oh, entonces, ¿cómo es esta historia del inconsciente? Que hay tanto dicho sobre el inconsciente. Y yo digo, ¿por qué no lo pensamos a reformular? ¿Por qué no tenemos que quedar con la teoría de Freud? Que fue genial y abrió el camino a muchas de estas cuestiones. Pero ¿por qué no la podemos revisar? Si hacemos una idea integrativa. Entonces ahí vuelve Merleau-Ponty, donde él dice, ¿por qué le llamamos inconsciente? ¿Por qué no le podemos llamar visible y no visible? Mirá qué interesante esto, este concepto de este muchacho que bueno, se murió joven y no pudo desarrollar mucho estas ideas. Claro, en realidad, lo que llamamos inconsciente es lo que no podemos ver. Pero ¿sabe qué diferencia hay en ese concepto? Que no hay que escarbar nada, simplemente pensar que es un dato de la percepción. No es que está oculto, pues vaya a saber que hay cosas extrañas de la psiquis humana que necesita ocultarla para reprimirlas para que no te hagan daño. Posiblemente algunas de esas cosas son así, pero en realidad el organismo es sabio, el organismo como el 100 pie tiene que seguir caminando. Entonces hay cosas que elige, que decide meter atrás, en algún lugar de la cabeza o del organismo, porque no tiene sentido tenerlas presentes todo el tiempo, salvo, insisto, cosas que han sido, como vos dijiste, emocionalmente traumáticas, y a veces se nos quedan pegadas, y ahí cuando decimos, por ejemplo, que una persona está, entre comillas, palabras que no me gustan, si querés, espera, discutimos, que decimos qué es la neurosis, es alguien que se queda pegado a algo del pasado. Después voy a discutir eso, porque yo creo que tenemos un problema los que somos psicólogos, me incluyo, lo estoy despejando, que es por qué seguimos hablando en términos médicos. Si querés, pero charlamos. Claro, ¿no? En este proceso integrativo también me lo revisé. Y el humanismo me dio el permiso de revisarlo. Y yo tengo una explicación ahí, después vuelvo a las patitas, tengo una explicación ahí. Los grandes creadores de teorías psicológicas han sido médicos, neurólogos, psiquiatras. Y es lógico que ellos hayan transmitido como, bueno, su modo de hablar, su modo de pensar, su léxico. Ahora, no sé qué nos pasó a los psicólogos, ¿cierto? Que copiamos el léxico de los médicos, de los neurólogos, de los psiquiatras. No pudimos constituir todavía, fíjate qué loco, todavía una lengua propia. Tenemos que hablar de neurosis, psicosis, de trastornos neuróticos, maníaco-depresivos. Esos son términos de los psiquiatras. ¿Por qué nosotros los asumimos? Usamos un DSM, ¿no? Claro, genial, buenísimo. Tenemos que agarrarnos el DSM-4, ahora es el DSM-5. Somos psicólogos, no somos psiquiatras. No quiere decir que uno no conozca esa terminología, no quiere decir que uno no pueda trabajar en la transdisciplina. Sí, porque las personas sufren problemáticas que se le han puesto nombre. No te digo que no, pero digo, ¿por qué seguimos hablando en términos médicos? Eso se llama modelo médico, que nos metieron en la cabezucha, porque, a ver, sin querer, fueron médicos. Fíjate qué curioso, Roger no fue médico, Roger fue psicólogo. No sé Maslow, no me puedo acordar si Maslow fue médico o psicólogo, porque tampoco le habla en términos médicos, Abraham Maslow. Pero bueno, no es casual que Roger, siendo psicólogo, él tome la decisión de no hablar más de pacientes, intenta no llamar neurosis, no llamar psicosis, le pone otro nombre, más vinculado a la fenomenología de la percepción. Entonces también, y ahí voy yendo despacito hacia un modelo integrativo humanístico, ¿no es cierto?, que va como corriendo a un costado, haciendo como una reducción fenomenológica, diría don Merleau-Ponty, o diría don Husserl, y quedándose con conceptos nodales, aquellos que den cuenta de qué es el humanismo, y cómo podemos integrar varios autores del humanismo en algún modelo que nos permita encontrarnos con un otro para ayudar. Y aquí empieza otra historia, que también la mayoría de las teorías psicológicas que han sido muy importantes, no las voy a negar, que fueron, fíjate vos, el siglo XX fue un siglo psicologista, muy psicologista, es decir, es increíble, el siglo XIX no fue tan psicologista. En el siglo XIX había psicología experimental, con un laboratorio de los alemanes, con William James, ¿cierto? Con Leibniz, con todos los autores alemanes. Claro. Wundt,
toda esa historia de la psicología experimental. Pero el siglo XX fue el éxtasis de la psicopatología, de las enfermedades mentales, ¿cierto? Bueno, y ahí no quiero entrar en detalle y confundir a lo que están mirando, pero andate a leer a Thomas Szasz, andate a leer a Laini Cooper, y te vas a dar cuenta cómo nos han deformado la cabeza y cómo los laboratorios les encanta que sigamos hablando en estos términos para darle pichicata a la gente, ¿no? Bueno, ahí puedes ir a Foucault si querés. Pero bueno, pero volviendo. Maslow también fue psicólogo. ¿Cómo? ¿Cómo? Maslow también fue psicólogo. Fue psicólogo. Ah, bueno. Bueno, tiene lógica. Claro, no es casual que sea psicólogo y no psiquiatra ni médico. No estoy hablando en contra del psiquiatra y lo médico, que quede claro. Pero es lógico que un psiquiatra y un médico hablen en términos médicos. Para eso estudiaron medicina, ¿me entendés? Y es lógico que Freud haya creado todo un modelo de terminología médica y de curar la enfermedad. ¿Está? Bueno, entonces, volviendo. No sé si querés hacerme alguna pregunta o si alguien quiere hacerme una pregunta, pero bueno, voy a intentar ir como concluyendo en algunos aspectos. Entonces, cuando me planteo un modelo integrativo o integral, digo, pucha, el todo no es la suma de las partes, sino que el resultado es otra cosa. Digo, ¿qué es esa otra cosa? Entonces, otra cosa tiene un eje. Tiene un eje, que es la noción de no directividad o la actitud no directiva, como dice una inglesa, que me gusta, la actitud no directiva. Y a partir de ese eje epistemológico, de poder sentarme ante un otro, desde un lugar, de que no voy a intentar influir sobre el otro como yo creo que hay que influir sobre el otro, van a aparecer una lectura de lo evolutivo, de lo que la persona esa que tengo delante mío ha llegado a ser, en el instante que se vincula conmigo, y a partir de allí, ¿cuál es el relato? Y voy a insistir en esto. El relato, voy a inventar un nombre, que Roberto Galán, que fue un famoso argentino, Roberto Galán, me ocurrió Roberto Galán, viene a vernos, bueno, está en el otro mundo, ¿no? Pero no importa. Bueno, alguien que se llame Roberto Pérez, bueno, no importa. Roberto Pérez nos viene a ver y viene con su relato. Ese relato es un quiasma, es la entrama que ha hecho ese Roberto Pérez, o Roberta Pérez, si querés pensar en una mujer, que fue construyendo en todo su decurso de vida, y que en cada instante fue construyendo y fue haciendo un relato, y ese relato hoy le está haciendo daño. Esa persona sufre por ese relato que tiene de sí misma y del mundo que la rodea. ¿Se entiende? Por algún motivo. Entonces tenemos que ayudarla, a Roberta o a Roberto, a revisar ese relato. Desde nuestro relato. Y nuestro relato ahí sí aparecen los métodos. No te voy a decir que no es importante en integración también tener una metodología integrativa. Porque, ¿qué significa integrar recursos? Ahí sí vale integrar recursos. Para poder facilitar cómo puede abrir la percepción Roberto y revisar su relato que le está haciendo daño. Si no, no nos consulta. Nadie nos consulta porque está bien, vamos a ser sinceros. La gente viene a vernos porque le pasa algo, que lo hace sufrir o está haciendo sufrir a alguien, ¿se entiende? Entonces, en realidad, somos relatores y descriptores de un relato. Y ahí aparece entonces otro término, que es poder escuchar atentamente ese relato. Y ahí apareció el nombre de mi primer libro, Estar presente. Estar presente en el instante de la relación con el otro, escuchando ese relato y su descripción con la menor interferencia posible. Es inevitable alguna interferencia, es inevitable interpretar, que quede claro. Yo te escucho a vos, Carlos, y seguramente si fuera mi consultante, yo fuera el tuyo, inevitablemente alguna decodificación hago de eso. Pero diríamos Es natural, ¿no? es natural, es inevitable. Pero yo puedo darme cuenta, intento correrlo lo más que puedo, para poder ayudar a que Roberto Pérez, que lo inventé, pueda descubrir, sacar a cobertura aquellas cosas que lo están perturbando. ¿Se entiende? Es eso lo que hacemos. Pero para eso tenemos que tener una epistemología nosotros construida, un modo de pensar la cosa. Ese modo de pensar la cosa es lo que intento describir en mi libro que ama, en mi libro folclorístico, que es un modo de pensar la cosa que tenemos en la cosa, la persona que tenemos en... Sí, bueno, quise decir la cosa como concepto, ¿no?
Y a partir de allí ayudar a Roberto Pérez a que él descubra su relato, le saque cobertura a aquellas cosas no visibles, a cosas visibles, a cuáles son sus proyectos, a qué cosas de la historia hoy le están influyendo mal, o qué cosas de su presente, o qué cosas de su futuro, de su proyecto de vida, qué cosas de lo social, de relaciones familiares. Fíjense cuántas cosas. Ahí apareció otro autor que me estaba olvidando, que es Gregory Bateson, que también me hizo revolucionar la cabezucha, ¿no? La psicología cibernética. No quiero asustar a nadie con esto. A ver, simplemente estoy contando un proceso, nada más, que hice para llegar a ciertas ideas nodales que creo que hacen dar cuenta de un modo de escuchar a un otro. Escuchar el instante que se da. Te lo estoy contando y me aparece otra imagen. Yo me entusiasmo con esto. ¿Sabes qué decía? Que es un autor eje para mí. Es decir, a ver, así como Álvarez, el colega cognitivo, Héctor, amigo, integra desde Beck, desde autores del cognitivismo, y ahí él ve cómo hace una integración, en su libro es brillante. Yo integro desde Roger, ¿qué voy a decir? Desde Roger y todo mi pasado psicoanalítico, y todos los autores que dije y mucho más. Pero bueno, en algún lado te tenés que agarrar, porque si no te perdés, ¿cierto? Te perdés en la lontananza. Es decir, algunos se integrarán desde Maslow, otros desde Víctor Frankl, y cada uno de algún lado tenés que agarrar. Yo digo que hay una columna vertebral. Bueno, para mí es Roger. Y ahí Roger dijo algo que me pareció genial en un momento de su discurso. Dijo, mis mejores intervenciones fueron cuando no las pensé. Cuando me di cuenta después que había ayudado a mi consultante, y mi consultante me dijo, a lo mejor la sesión siguiente, qué bueno lo que me dijo usted la semana pasada. A mí me ha pasado, a vos también me ha pasado también, Carlos, cuando estás entramado en la relación con el otro. Dijiste algo, ¿no? Sí. Hasta te pareció intrascendente lo que interviniste, lo que dijiste, pero la consultante le hizo clic en algún lugar de su alma, de su cerebro, como quieramos llamarlo, o de su organismo. Y su sabiduría organísmica, concepto que me encanta de Rogers, nuestro organismo es sabio, sabe lo que le conviene y sabe lo que no le conviene. Si nos viene a ver es porque está trabado por algo. A esa intervención le dio importancia, y vos a lo mejor no se la diste. ¿Pero por qué no se la diste? ¿Sabes por qué? Porque no surgió desde el pensamiento, ni tampoco desde la emoción. Surgió desde algún lado que integra todo. ¿Se entiende? Y eso es la intuición. Para mí hay que revalorizar muchísimo la intuición, que ha sido como desalojada un poco del ámbito de lo psíquico, ¿no? Porque, claro, porque parece trivial, pero en realidad, cuando yo hablo de la intuición, no hablo de la intuición, a ver, de Don Pepe, y Don Pepe puede ser un genio, ¿no? ¿Me entendés? Hablo de un proceso profundo, de estar conectado, y algo sale de esa conexión, ¿entiende? Algo que no es racional. Reflexivo, ¿no? ¿Cómo? No, muy bien. Reflexivo, tener el lenguaje, lo intuitivo, ¿no? Mira, muy bien, lo prereflexivo. Mira, y ahí vamos, me diste pie para algo más. Antes del lenguaje, antes de la aparición de lo que llamamos yo, o noción de sí mismo, ya sabíamos todo de la vida. El bebé, mira, tengo una nieta que tiene 3 años, pero ya habla, así que ya sonamos, ya habla, ya se le metió el lenguaje, ya se le metió la socialización, ya se le metió la cultura, ya se le metió su mamá, su papá, sus abuelos, la maestra, bueno, no tiene mucha maestra por la pandemia, pero hasta hace poquito era sabiduría pura, era organismo puro, yo le llamo mismidad. Merleau-Ponty le llamaba momento prereflexivo, sabiduría plena, ¿cierto? De la naturaleza plena. Inevitablemente, como nos tenemos que socializar, inevitablemente con la adquisición del lenguaje, ¿no es cierto? Y la socialización para poder vivir con otros, y lo que diría Rousseau, el contrato social, o como quieramos llamarlo, nos hace cumplir normas, sistemas morales, toda esa historieta que nos pasa. Y nos aleja bastante a veces de esa mismidad. Si lográramos conectarnos de mismidad, estaremos todos bien. ¿Saben cuál es un momento mísmico, profundo, pero de verdad, que quede claro, ¿no? Es el momento donde una pareja se encuentra en un momento de amor profundo,
si querés llamarlo, en el acto sexual, en el orgasmo compartido, por ejemplo, donde los dos desaparecen y se unen, ¿se entiende? O en una comunicación profunda entre dos amigos, donde se miran a los ojos y no tienen que decirse nada, donde se están entendiendo, ¿se entiende? Y suficiente. Esos son encuentros profundos. Yo me he dado cuenta en mi experiencia como terapeuta que he tenido momentos así, con algunos consultantes y con otros ninguno, con otros fui más racional probablemente, con otros más experiencial, pero con algunos consultantes míos, hasta puedo recordar algunos, no sé, pasó algo ahí que yo le llamo empatía vincular en mi libro Quiasma y en otros libros, que algo pasó en el encuentro que generó lo que llamémosle, lo mejoró, lo ayudó, le produjo bienestar. Si querés hablar de curación, habla de curación, ¿cierto? Pero bueno, palabra que no me gusta, aunque la palabra curación es muy profunda, pero está muy metida en la tecnología médica, ¿no es cierto? Curar parece que es curar una enfermedad. Sí. A ver, entonces, intentando ser sintético. Y entra lo social acá. Fíjate, últimamente se está hablando mucho, y me encanta que se está hablando mucho, de que hay que salir del consultorio. Y esta pandemia nos está también haciendo ver esto. Digamos. Porque en realidad, también la psicología del siglo XX, salvo excepciones, que las hubo y muchas. En Argentina, por ejemplo, hubo un autor llamado Pichón Rivière, que fue muy importante, que salió al mundo. Sí. Y hay otros autores, Ulloa, bueno, no importa. Pero se quedó muy metido en el consultorio de la cuestión, ¿entendés? De la mayoría de mis colegas. En el consultorio individual. Yo creo que tuvo mucho que ver con la predominancia de... Sí. Decía, ¿no? Del consultorio de la calle, ¿no? De la palabra al hacer. Exactamente. Bueno, y hubo mucho individualismo. Creo que también ayudó la cultura, ayudó la política. No hago ninguna crítica ni ninguna cuestión. Pero el liberalismo, no era ni bien ni mal, simplemente lo voy a describir. Es un sistema individualista, donde te genera la competitividad y vos tenés que ocuparte de vos, ¿entiendes? Me parece que está destruyendo el mundo, pero eso es un análisis aparte. Y antes también estaba el comunismo. Vos sos joven, no lo viviste, la famosa Guerra Fría. El comunismo, todo lo contrario, pretendía, pero también falló. Y hubo un autor llamado Erich Fromm, que para mí es un autor que hay que recuperar, quedó medio en la historia, don Erich Fromm, que escribió no solo El arte de amar, hermoso libro sobre el amor, pero también escribió Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Y es un análisis en ese libro que es maravilloso, que debe estar agotadísimo, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, hace un análisis de cómo el ser humano es influido por la política, es influido por el sistema, es influido por la sociedad, ¿cierto? Y también, cuando viene a nuestro consultorio, no viene solamente con su historia personal, y su mamá y su papá, y lo que le pasó cuando era chiquito, y todo lo demás, con sus proyectos. Fíjate vos, mira, el psicoanálisis insiste en la historia, el conductismo existe en el aquí y ahora, el existencialismo existe en el proyecto, para hacer un énfasis, ¿no es cierto? Los tres grandes movimientos, ¿no es cierto?, que existen, o que existieron, en realidad, uno las tres cosas al mismo tiempo. Uno no es historia, presente y futuro. Está haciendo todo al unísono. Siempre. Por eso Quiasma es eso. En este momento, Carlos, vos y yo, supongo que hay otra gente escuchando, mirando, somos los tres tiempos. En realidad no somos ninguno. Somos los tres. No sé qué nombre se le puede poner a eso, pero bueno, somos un quiasma temporal, se me ocurrió ahora. Es decir, en este momento estamos aquí, vos con tu historia, yo con la mía, vos con tu proyecto, yo con los míos, con nuestro aquí y ahora. En cada instante que estamos compartiendo. Si eso lo llevamos a un vínculo de ayuda, es importantísimo ver esto. A veces se hace figura, si queremos ser gestálticos, uno sobre el otro. A veces aparecen cosas del pasado y las revisamos. A veces aparecen cosas del proyecto y las revisamos. A veces cosas... Pero en realidad siempre tenemos que tener en cuenta como profesionales de la ayuda que están los tres tiempos, en cada instante, en cada quiasma, en cada cruce. Y ahí le agregamos el factor social, el contexto. ¿Se entiende? La red del sistema, no solo familiar, sino genérico. No sé si soy claro como lo planteo. Todo esto, que me parece que es mucho lo que estoy diciendo, todo junto y rápido, porque bueno, es una charla, ¿no? Está descrito en mis libros, despacito, y uno lo puede ir leyendo. Pero, ¿a qué apunto con esto? Apunto a que tenemos que modificar nuestra mirada como terapeutas, como counselors. Tenemos que tener una mirada más social,
no solamente ayudar a Pepe o a Roberto en lo que le pasa con su pareja, que sí es importante, Roberto viene por eso, no lo vamos a negar, pero lo que le pasa a Roberto con su pareja también tiene que ver con lo que pasa en el contexto, y Roberto es bueno que lo charlemos con Roberto, ¿se entiende? Con este Roberto que inventé, o con Jorge, o con Julieta. Por eso nosotros estamos haciendo todo un proyecto también de trabajo social. Y el counseling, que es lo que en este momento más yo estoy metido, estamos intentando introducir mucho esa mirada. Porque fíjate vos, si vos ves la historia del counseling, empezó por ahí, empezó por lo social, empezó por lo educativo. Después, por supuesto, apareció todo el sistema y te llevó hacia atender personas, lo cual no está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero también démosle importancia al trabajo social, porque en realidad las personas que nos vienen a ver vienen imbuidas, entramadas, texturizadas, como quieramos llamarlo, también con el contexto. Y a veces se descuida, y te quedas solamente en el chiquitaje, como se dice en Argentina, de, mamá lo abandonó cuando era chico. Lo cual, bueno, pobre muchacho si lo abandonó la madre, está bien, qué problema grave, ¿no? Nadie lo niega, pero te quedas solamente en eso. Mira, yo creo que la otra vez te conté el ejemplo de esa mujer con esa dificultad sexual que me había consultado la otra vez. Sí, 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 No sí, sí. recuerdo. Bueno, Pero cuéntalo. lo cuento porque me parece, a mí me impactó, esto fue cuando yo tenía 30 y pico de años, y venía trabajando un poco estas cosas. Mi primer trabajo, mi primer escrito lo hice cuando tenía 25, 24, 25 años. Así que yo venía con todo esto en la cabezucha loca, analizándolo, y me impactó esa situación de esta mujer que, como había sido violada cuando era jovencita, todos mis colegas anteriores decían que la causa de su anorgasmia era la violación. Y trabajaban la violación. Suele ocurrir, ¿eh? Suele pasar hoy. Y yo claro, la había violado un tío. Una situación traumática, espantosa, nadie lo niega. Ahora, la mujer había analizado esto con diferentes líneas, bueno, y seguía siendo anorgásmica. Bueno, entonces, yo lo repito porque ya lo dije otra vez, pero lo voy a decir porque para mí es importante como ejemplo nodal que a mí me cambió la cabeza. Y fue, fíjate vos, si ahora lo pienso, una intervención intuitiva como la que dijo Rogers. Yo en ese momento ni lo pensé así. Sentí que no le creía. Fíjate, ¿cómo no le voy a creer? Si a mí me enseñaron que hay que creerle al consultante. O, por el contrario, cuando me enseñaron psicoanálisis no hay que creerle nada de alguna manera. Todo es falso. Después Rogers me dice creerle todo. Lo estoy exagerando, por favor, a modo de ejemplo. Entonces, me salió, no te creo. Entonces, ¿cómo? No, yo creo que una vez te sentiste eso. Entonces me cuenta la historia de que un novio que se había muerto en un accidente de moto había logrado el clímax. Entonces, le digo, ¿dónde estaba tu tío? Creo que hasta hice este gesto, mira, no me acuerdo, debo haber hecho este gesto, porque me salió de adentro, de las tripas. ¿Dónde estaba tu tío? No, te digo que esta mujer la habían visto colegas míos mucho más grandes que yo de edad y con más experiencia que yo. Me miró y digo, ¿qué me está diciendo este hombre? Claro, si tu tío es el que incidió, el que te violó, el que abusó de vos, ¿por qué no estaba presente en tu cabeza o en tu cuerpo cuando tenías una relación con Tommy? Lo inventé. Claro, si fuera el tío, entonces lo que trabajamos es cómo era la relación que tuvo con Tommy, qué hacía Tommy, qué hacían juntos con Tommy para lograr lo que ella no podía. Y descubrimos que era algo que le había hecho el tío. No neguero del tío, ¿se entiende? Pero nadie había visto cómo lo había resuelto con Tommy. Y a partir de ahí charlamos cómo le podía pedir a un hombre que hiciera determinadas posiciones sexuales que la satisfacieran, ¿se entiende? Entonces, como alguien se quedó, te lo juro, como 12 años trabajando con colegas míos, su anorgasmia, y todos mis colegas insistían que era la violación del tío. Que no quiere decir que no haya influido, no estoy diciendo que no. Como otros al revés, se quedan pensando que lo que le pasa a Pepe tiene que ver con proyectos que tienen que, no sé, que son irrealizables y por consiguiente tiene una aspiración del ideal del yo ideal, como lo queramos llamar, que es imposible realizar, entonces se frustra y como se frustra se deprime. Y se quedan pegados a una causalidad. Disculpame. Muchos pacientes, muchos terapeutas buscan que el paciente no calce con su teoría. Sí, claro, les conviene, ¿eh? Y encima, como el paciente confía en el profesional, porque es lógico que lo haga, también calza.
Bradford Kinney, que es un autor cibernético, dice que en realidad uno debería sentir que toda terapia, sea cual sea, es el consultante el que debe guiar al profesional y no el profesional guiar al consultante, porque el riesgo, si el profesional guía al consultante, es como dijiste vos, lo mete al consultante en su paradigma. Y el consultante se la va a tomar. Esta mujer, vuelvo al ejemplo, bueno, estaba convencida que sí, que el tío era el culpable de lo que le pasaba a ella. El tío interiorizado, ¿no? En su ser. ¿Ah? Claro. Bueno. Entonces, todos estos conceptos que hay que seguir como insistiendo y revisando, apuntan a que a partir de tener una epistemología y una teoría y una conceptualización de cómo llegamos a ser quienes somos, cuál es nuestro relato, cómo se fueron entramando momentos de nuestra historia en determinadas circunstancias, algunos más importantes, otros menos importantes, hicieron que seamos el todo que somos hoy, que no es la suma, insisto, no es la suma de mamá, papá, hermanito, colegio, adolescencia, en este caso esta chica, violación que sufrió, lo que le pasó, no es la suma. Lo que sos hoy es otra cosa. ¿Entendés? Y si podemos pensarlo así, es posible ayudar, porque si no, si es una suma, aparecen las técnicas, y ahí sonamos, las técnicas que van a restar, no sé si me entendés. Claro, sumó, bueno, hagamos una técnica que le saque una de las variables de la suma para ver si puede rearmarse. Absurdo, epistemológicamente absurdo. No somos una suma de nada, las personas. Y entonces, ¿cómo podemos tener un modelo de escucha que entienda al que nos ve como alguien integral y nosotros también ser integrativos en nuestro modelo de pensamiento y de acción? Y ahí sí aparecen recursos metodológicos, no te voy a decir que no, es importante después idear modos, digamos, de ayudar. Pero ¿sabes cuál es el esencial? La descripción. La descripción es decir, dejar que el otro hable. A ver, ¿sabes lo que sería ideal? Pero bueno, no siempre se logra. Si podríamos hacer algo para que el otro hable, y cuente, y cuente, y cuente, y cuente, y hable, y haga su relato, y nosotros lo escuchemos, y lo ayudemos a que siga hablando. Y un día hace clink, algo le pasa en su discurso de su relato. Oye, oh, claro. Y ahí se llama insight, no sé, como quiera llamar, darse cuenta, Claro. y reconstruya ese relato de una manera que le sea más satisfactoria. Al fin y al cabo, ¿para qué trabajamos? Para que la persona logre un mayor bienestar. Y no como dijo Freud, para que sea menos neurótico. No coincido con eso. Para Freud éramos todos neuróticos. Entonces, bueno, y no lo estoy Para cuestionando la a Freud, es producto de un resignificación, contexto. ¿Cómo? Perdón, Carlos. No te para la escuché. resignificación, para, ¿Re? para que se dé la resignificación. Exactamente. La resignificación. Te escuché, ahora te escuché mejor. Sí, eh, yo creo que si todos podemos, voy a esto, si todos podemos empezar a pensar juntos, a veces pido un ideal, porque saber que todos encima necesitamos, es humano, que necesitemos tener una camiseta, pertenecer a algún grupo, sentir que tenemos un grupo de pertenencia. Entonces a veces nos metemos en una asociación determinada y nos sentimos hermanados dentro ya sea del campo psicoanalítico, el campo humanístico, el campo rogeriano, el campo frankliano. Ah, yo soy frankiano, ah, yo soy junguiano, ah, yo soy lacaniano. Nos da cierta seguridad en nuestro relato. No te lo voy a negar que es como inevitable poder tener eso. Pero ¿sabes qué pienso? Que en realidad vos, yo y los cientos de miles de profesionales de la ayuda, cada uno tiene su propia teoría. Es decir, después, bueno, se junta con colegas que piensan parecido y arman, como vos, la Asociación de Psicoterapia Humanística Peruana, como yo, la organización de counseling, como la gente de Roger y los lacanianos. Yo no digo que eso esté mal, pero ojo, abremos el bocho para pensar que no tenemos la verdad y que, por ejemplo, mira, a mí me gustaría un día juntarnos lacanianos con nosotros, porque hay más cosas que nos unen que cosas que nos separan. ¿No? Ahí cuento siempre el mismo ejemplo, que a veces me miran como cara rara. Don Lacan y don Merleau-Ponty eran muy amigos, se pelearon porque sus esposas se pelearon. Entonces, Lacan prácticamente nunca lo menciona a Merleau-Ponty, pero resulta que hay muchas coincidencias de ideas ahí.
Por ejemplo, colocarse en el lugar del no saber. Por ejemplo. Bueno, no importa, eso sería otro debate. Pero de todas maneras, hay muchas más cosas parecidas en diferentes líneas que lo que nuestros maestros o predecesores nos quieren hacer ver. Por ejemplo, yo nunca me vas a escuchar a mí que yo hable mal del psicoanálisis o mal del conductismo, ¿entendés? O mal de lo sistémico. Yo creo que cada uno aportó lo que pudo aportar. ¿Mm? Yo no sé, no creo. Hay gente del humanismo que odia al conductismo, me parece un absurdo. El conductismo hizo muchísimos aportes, y el cognitivo hace muchísimos aportes muy útiles para ayudar a la gente. Y el psicoanálisis obviamente también. Y también Víctor Frankl, y también Roger, y también Moeno. ¿Se entiende? Cada uno de su lugar. ¿Por qué no lo podemos pensar? En lugar de decir, no, yo soy de, no sé, de la línea tal, entonces los otros no. ¿Se entiende? Yo sé que es difícil esto que planteo. Sí. Es más fácil quedarse con un modelo y chau. Y también es más cómodo, ¿no? Pero bueno, eso. No sé si vos querés preguntarme o si alguien que está escuchando nuestro diálogo, medio trabado el tuyo por internet, pero bueno, quiere hacer algunas preguntas. No sé, quedo disponible. Importante lo que comentabas sobre que muchas veces un terapeuta le impone de alguna manera la teoría al paciente. Digamos, el deber del terapeuta tendría que ser el de justamente abrir la perspectiva, ¿no? Uh-huh. Se te va la voz, Carlos. Es un problema de internet hoy. Ya, bueno. Sí, te escucho. Graciela Miño pregunta, ¿cómo se relaciona la empatía con esta integración? Es una buena pregunta, ¿eh? Mirá, a ver, primero, ¿qué es empatía? Porque también ahí hay cuestiones a revisar. ¿Eh? Le diría, Graciela se llama Niño, sí. Ah, sí, creo que Sí, sí. Sí, sí. Mirá, Graciela, primero revisemos el concepto de empatía, porque hay errores ahí, conceptuales. Empatía es un término que viene de un filósofo del siglo XVIII que significaba que para conocer un objeto, decía este filósofo, hay que entrar adentro del objeto, hay que sentirse ese objeto. ¿Eh? Si querés entender qué es una roca, tenés que sentirte roca, de alguna manera. No sé si daba ese ejemplo en particular. Cuando Rogers empieza a desarrollar su hipótesis, Rogers no tenía la menor idea de la palabra empatía. Eso creo que lo saben los que estudiaron a Rogers. Alguien le dice, usted doctor, hace algo que dice un filósofo, que se llama empatía. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Sí, mire, usted entra en la experiencia del otro. No se ponen los zapatos del otro, como por ahí dicen algunas. Es imposible ponerse en los zapatos del otro, porque te quedan chicos o grandes. ¿Entendés? Es decir, cuando uno dice ponerse en los zapatos es un absurdo. A ver, no, uno entra en la experiencia del otro, y como dijo mi maestro, Manuel Artiles, que me pareció una metáfora buenísima, uno se sumerge en el río emocional del otro y sale de ese río, porque si no se ahoga con el consultante uno, y aún mojado, decía Manuel, era poeta Manuel, aún mojado interviene para ayudar a que salga del río y no se ahogue. ¿Se entiende? Eso es empatía, sumergirse en el estado del otro. Ahora, la empatía puede ser positiva o negativa. No sé por qué se la piensa siempre como buena. Eso es importante, Carlos y Graciela. No, hay gente, por ejemplo, Goebbels, el segundo o tercero de Don Hitler, el que manejaba creo que la comunicación, era sumamente empático con la comunidad alemana. La manipulaba. Un psicópata puede ser muy empático. Utiliza la empatía como un mecanismo de manipulación. A ver, un político también puede ser muy empático. Hay un libro que lo recomiendo, se llama El poder de la empatía, de Ciaramicoli, es un autor norteamericano con apellido italiano, El poder de la empatía, que él describe cómo ha habido grandes empatizadores, manipuladores y asesinos de la historia. ¿Eh? Pero bueno, nosotros lo tomamos como algo positivo, que quede claro. Empatizamos, y ahí viene la respuesta, con la idea
con la idea de poder comprender el mundo de la experiencia del otro, y a partir de esa instancia de intentar entender y comprender, intervenimos con nuestra propia empatía. Por eso se llama empatía vincular. A ver, voy a agregarte algo más, Graciela. Rogers hace una interesante modificación, no lo voy a negar, pero sigue siendo el que empatiza. Digamos, yo te atiendo a vos, Graciela, ponele, no te veo la cara, pero bueno, supongo que me estás escuchando, y entonces vos me contás lo que te pasa, yo entro en tu experiencia, y entonces ahí te digo algo, ¿correcto? Intervengo y te ayudo, ¿eh? No digo que no. Pero ¿por qué no repensarlo un poquito el concepto? ¿Qué podemos lograr con el tiempo de también que vos comprendas qué me pasa a mí? Que establezcamos una relación mutuamente empática. ¿Se entiende lo que digo? Donde haya un encuentro, una red, un entrama. De todas maneras, volviendo para atrás, sí, el concepto de empatía es nodal, pero vos sabés bien también, si estudiaste a Rogers, que para poder ser empático hay que también ser incondicional y hay que estar en un estado de congruencia. Eso es otro concepto a discutir, el estado de congruencia. Si querés, lo discutimos después. No sé si te respondí, Graciela. No responde, pero creo que sí. Dice. Bueno, suponemos, sí. Pero no es lo único, porque algunos se quedan solamente con ese concepto. A ver, como que con la empatía es suficiente la escucha. Es un recurso, digamos, útil para poder ayudar a un otro. Si querés, mira, mientras si alguien más pregunta, también puedo decirte algo de la congruencia. También hay algunos autores que dicen que la congruencia, a ver, con las tres actitudes de Roger, empatía, incondicionalidad y congruencia, algunos autores le dan más énfasis a uno de los tres, ¿no es cierto? Hay autores que le dan mucha importancia al tema de la congruencia. Y yo ahí me hago una pregunta. ¿Cómo sabemos que alguien es congruente? ¿Cómo lo sabemos? Y ahí hago una comparación metafórica. El orden y el desorden. ¿Qué es congruencia para uno? ¿Qué es congruencia para otro? ¿Qué es orden para uno? ¿Qué es desorden para otro? Yo te he dado una charla y decía, no existe el desorden. Me miraron con cara de loco. ¿Este que está diciendo? No, el desorden es otro orden. Es desorden de algún criterio que yo considero que debería estar ordenado. Es válido, yo considero que en este momento, no sé, mi computadora está donde debe estar, que yo tengo el teléfono celular a mi derecha y que los libros que mostré recién al principio están a mi izquierda, y eso es para mí un orden. Eso es un orden. Ahora, alguien puede entrar aquí en este momento y ver un desorden, ¿se entiende? Entonces yo creo que habría que profundizar eso de la congruencia y la incongruencia. ¿Qué es congruencia y qué es incongruencia? Habría que, mira, me voy a poner a revisarlo. Porque así como el orden y el desorden, depende cómo se lo mire. Como otra cosa importante, fíjate vos, Graciela, ya que me diste el pie para hablar, lo del despliegue. Yo escribí el otro día en un foro que hay internacional, el enfoque, es un WhatsApp internacional que nos comunicamos con muchos colegas del mundo. Hice una pregunta. Se armó un lío bárbaro, te digo, Carlos, con esa pregunta, ¿no? Se dice que la tendencia actualizante es positiva. Eso dijo Rogers. Y se confunde positivo con bueno. Positivo. Claro, se confunde la palabra, porque en castellano positivo tiene que ver con que algo es bueno, es positivo. Yo no creo que Rogers haya querido decir que era bueno o malo. Positivo quiere decir que va para adelante, que despliega, que desarrolla. Ahora, yo entonces hice una pregunta en esa red, y ahí se está debatiendo, bueno. Y dije, a ver, un guerrillero partisano, un kamikaze, japonés en la Segunda Guerra Mundial, que solo se tiraban con los aviones y morían. Y le dije la más grave, y un terrorista del ISIS. ¿Están desplegando sus potencialidades positivamente? Sí, porque Sí. positivo es que suma, ¿no? Ajá. Cada uno desde su contexto y desde su ideología. A mí no me gusta lo del ISIS, estoy de acuerdo, son terroristas. Pero bueno, ellos creen que hacen bien.
destruyendo la cultura occidental, los que derrumbaron las dos torres gemelas. Yo no estoy diciendo que hicieran algo bueno, que quede claro, me parece que son asesinos, pero eso es al margen. Intentémonos ponernos en su lugar, desde su ideología, desde su fundamentación, de cómo fue su contexto, de lo que piensan que Alá los va a recibir en el santo cielo, todo un contexto que hace que esa persona tire un avión contra una torre. Y no es un acto de suicidio, como tampoco los japoneses, cuando se tiraban con el avión a chocar, no era un suicidio, era un honor ante su emperador. El emperador era Dios. Entonces, en realidad, morían por Dios, morían por el emperador contra el enemigo. Y los partisanos mataban nazis. Claro, también me simpatizan más los partisanos, no lo voy a negar. Voy a decir que ellos eran buenos. ¿Se entiende? Para andar a preguntarle a la mamá de un alemán, un pibe alemán que lo mandaron a la guerra en ese momento, que no era un nazi, era un soldado que lo mandaron a la guerra en Alemania y lo mandaron a invadir Francia. No sé si me entienden. Es difícil pensar así, pero había pibes que estaban haciendo lo que llamaríamos la colimba. Después había asesinos, hijos de su buena madre, que torturaban y hacían barbaridades, ¿no es cierto? Nadie lo niega, pero también había alemancitos que iban a la guerra y bueno, anda a preguntarle a la mamá de uno de esos pibes que un partisano lo mató. No sé si me entiende. Yo creo que todo esto hay que repensarlo, eso es lo que quiero decir. Y la única manera de comprender a un otro, aunque sea para vos un alguien repugnantemente asesino, como puede ser un nazi, o puede ser un guerrillero del ISIS, o para el ISIS puede ser Trump, no sé si me entienden. ¿Cómo? Hay que contextualizar, hay que poder comprender cómo es el mundo de su experiencia. Después podrás ayudarlo o no, eso será tu análisis. Yo voy a decirte algo, Carlos, que quizás vos no lo sabés porque no sos argentino, pero cuando acá estuvieron los militares, que fueron un gobierno militar, independientemente de lo que uno discuta de esa época, hay muchas cosas discutibles, a ver, no vamos a entrar en ese debate. Ellos tenían sus propios psicólogos, ¿ok? Que tenían esa ideología, eran dictadores. Y creo que también los guerrilleros tenían su propio psicólogo, eso no lo sé. Yo sí sé que tenían su propio psicólogo los milicos, y que iban a misa los domingos, sus propios curas, y mataban a las chicas y les robaban los bebés, y después se confesaban el domingo en la iglesia, y el cura les daba la absolución, y el psicólogo lo atendía, y le decía, te comprendo, porque lógicamente estás combatiendo el comunismo. Eso decían ellos. ¿Se entiende? ¿Cómo las cosas hay que verlas en contexto? ¿Por qué digo estos ejemplos extremos, Graciela? Porque cada consultante, que no es tan extremo, por suerte, es importante que comprenda su contexto, de por qué él tiene su sistema de creencias, y empatizar con eso. Y si es muy diferente a las que vos tenés y no podés aceptarlo porque, bueno, no sé, te produce una repulsa, bueno, deriva a lo que vas a hacer. Pero yo doy estos ejemplos fuertes para poder que por suerte, por lo menos a mí nunca me pasó atender a uno del ISIS, ni a un partisano, ni a un kamikaze, pero bueno, es importante pensarlo. El kamikaze no se suicidaba, moría por su emperador. Mira, piensen en eso. Y no ser Pregúntale, Carlos, preguntale a un pobre soldadito norteamericano que estaba en un barco, o a la madre de ese pibe norteamericano o del país que sea, y el kamikaze tiró el avión y lo mató. Bueno, es un infode, ¿no? ¿Se entiende? Cómo las cosas son contextuales. Perdóname, Carlos. me pongo a pensar que ser aceptado es positivo para cualquiera. Sí. Sí, es Ser aceptado, imprescindible. todos quieren ser aceptados. Es imprescindible. Todos queremos ser aceptados en el contexto que nos tocó. O buscamos un contexto que nos acepte. ¿Cómo? Y no, y no interpretados. Exactamente. Coincido. No sé, Graciela, Por si eso sería aceptación incondicional positiva, ¿no? Exactamente. Que suma. Exactamente. No sé si hay alguna otra pregunta, otra inquietud. Lidia Aston dice, ¿cómo interviene la creencia en el esfuerzo de este concepto, en el refuerzo de este concepto? Ah, está bien. El sistema de creencias, me imagino que se refiere. Supongo.
Ujú. Bueno, lo estoy diciendo, ¿no? Es fundamental. A ver, ¿cómo se llama esta chica, esta mujer? Perdón. Dice Counselor Lydia Aston. Lidia, hola. Mira, vos tenés tu sistema de creencias, yo tengo el mío, a lo mejor coinciden, a lo mejor no, Carlos también. Y nuestro consultante también tiene su sistema de creencias. Es fundamental, porque el sistema de creencias es parte del relato que yo antes dije. El relato de tu vida, quién sos vos, Lidia, quién soy yo, Andrés, que vamos construyendo este relato a medida que somos siendo, y tiene el sistema de creencias como parte fundante, ¿se entiende? De nuestra historia, de nuestro quiénes somos. Entonces, si querés ayudar a alguien, tenés que comprender su sistema de creencias. Si no, no lo puedes ayudar. Porque vos pensás, razonás y reflexionás y hacés y te conducís por todo lo que sos y por supuesto por tu sistema de creencias. Cuando me refiero a creencias, no me refiero a creencias religiosas, incluyen. Yo te diría, es como percibís. Como percibís, tu sistema de creencias influye, obviamente. Y es parte de tus Entonces, valores, tu moral, tu ética, tu religión si la tenés, valores, tus valores. claro. Mira, Entonces, en mi libro sí, Quiasma, antes de que otra pregunta, en mi libro Quiasma digo en algún momento una reflexión que hay un solo, hay un alguien o un algo que podríamos decir que es lo más quiasmático que hay. Creas o no creas, que es Dios. Porque de la nada, si es que existe Dios, para algunos existe, para otros no existe, no importa, no vamos a debatir eso acá. Pero en realidad, como concepto, voy a tomarlo como concepto, no como si que exista. Es un concepto, o sea, Dios es un concepto, por favor, discúlpame lo religioso, no quiero ofender a nadie, pero es un concepto humano, obviamente. Los animales no hablan de Dios. Es un concepto, independientemente de decir o no, que nuclea todo, de la nada construye todo, ¿se entiende? Es el único concepto que podemos decir que es verdad. Por eso yo acepto en mis debates que hay un solo lugar donde podemos decir que hay verdades. Eso en las religiones. No podría existir una religión si no tiene un concepto de verdad con mayúscula, si no, no es una religión. El resto de las cosas no hay verdad. Hay verdades, opiniones, como dijo, ya me voy a acordar quién fue, uno navega en un mar de incertidumbres con algunos, ya sé, Morín, dijo, uno navega en un océano de incertidumbres con algún archipiélago de certeza. Ve linda frase, Carlos. Uno navega la vida en un océano de incertidumbres con algunos archipiélagos de certezas. Sí, algunos. Y a lo mejor cuando llegas a ese archipiélago, te quedas un ratito ahí, ¿viste? Uf, si vas navegando, anclas. Me siento anclé, tengo alguna certeza. Pero de golpe viene una marea y me saca el barquito y me lleva por el medio del océano de incertidumbre. Y así transitamos la vida. Y en general, cuando las incertidumbres nos invaden demasiado, ahí es cuando quizás consultamos. Necesitamos que alguien nos ayude a encontrar alguna certeza que por lo menos por un tiempito nos pare. Fíjate, esto me hace asociar con Simondon, miramos automáticamente, que sería de la inestabilidad, la estabilidad, la metaestabilidad, ¿no es cierto? Estar metaestable es lo más sano que hay, es saber transitar la incertidumbre, ¿no? Pero bueno, o sea, a lo mejor me fui por las ramas, pero la idea era no, está bien. sí, a Lidia, sí, y las Bien. creencias te dan cierta certidumbre y te tranquilizan, ¿viste? Y es válido. El tema es que no te las compres de una manera rígida, porque te va a impedir ver otras cosas, las que sean. Entonces, nos iríamos quedando aquí. Muchas gracias, Sí, más bien, Andrés, por tu participación. está bien. Hay muchos saludos que te han enviado por acá, de Claudia, Ceselovsky, Lilia Sí, Hueso, Lilia Mazzaretti. Maserati. El video va a quedar grabado. Nos Bueno, han estado viendo como 30. está bien. O sea que estoy Ujú. pensando, Carlos, después vamos a hablar tranquilos un día. Tendría ganas de, con tranquilidad, pensar una formación de esto.
por Zoom. Porque hoy es una charla donde, bueno, Sería genial. vine de diferentes conceptos, pero hay también una manera de darlo esto metodológicamente, ¿no es cierto? Paso por paso, para llegar a, por ejemplo, ¿qué hacemos con esto? A ver, cuando yo hablo de las 17 intervenciones posibles que uno puede tener, ¿no es cierto?, dentro de este contexto metapsicológico, dentro de este contexto integrativo, parto, te diría, de la no directividad absoluta, de la escucha y nada más que la escucha, hasta acciones concretas y bien directivas en situaciones de riesgo. Y en el medio hay muchas. Chequeo de percepciones, intervenciones paradojales, intervenciones corporales, ¿se entiende? Recursos metodológicos, pero no quiero que se crea que el concepto de integración remite a recursos. En realidad, devienen recursos metodológicos, vos tenés que hacer algo con el paciente o consultante, obviamente, pero no ese es el punto nodal. Salen solos. Mirá, se me ocurre antes de irnos acordarme de Milton Erickson, autor que hay que admirar, que no construyó ninguna teoría. Fue quien fue. Era un genio que se basaba en su intuición y hacía cosas muy locas, pero muchos autores se basaron en sus cosas locas para generar teorías, entre ellos Bateson, por ejemplo, los sistémicos, abrevaron mucho en Milton Erickson. Pero era un tipo que se dejaba llevar por lo que le pasaba con una genialidad, ¿no? El mismo Rogers, vos sabés que fue como, bueno, le dijeron, construye una teoría. Él no había construido ninguna teoría, hacía lo que hacía, ¿entendés? Pero bueno, nosotros, bueno, aprovechamos estas cosas que han hecho otros y vemos cómo las podemos entramar. Eso. Excelente que lo plantees. Haría hacer una formación. Pensando en eso, justo habíamos estado pensando en eso, ¿no? Claro. Plantearte para hacer una formación. Y además sistemática. Qué bueno que hemos estado pensando. Digamos, sincrónicamente de sí, perfecto. Otro autor integrativo, Jung. Sí, claro. Bueno. Sí. Listo. Entonces, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias a los que han estado viendo el video. Va a quedar todo grabado y te envío el link también del video para que lo tengas. Ok. Ya, entonces, sí, lástima que tuvimos algunas dificultades técnicas de internet. Bueno. Carlos, un placer estar con vos, como siempre. Perdón. Y ya los que están viendo saben que el 19 de septiembre hacemos las jornadas, donde Carlos está invitado. Después ya va a salir información. A la mañana es una franja internacional, donde hay colegas de México, de Perú, de España, de Inglaterra, de Cuba, de Brasil, y bueno. Y después a la tarde están las jornadas argentinas, con los colegas argentinos. Así que bueno, esa es la idea. Eso es el 19 de septiembre. Publicidad me la envías también ¿Cómo? Para difundirla. Sí, tranquilo. Recién hace la publicidad Sí, te la voy a mandar. ¿Ok? Bueno. Ok. Cuando esté recién esta semana... Cuéntanos cuál es ese... ¿Cómo? Espera un segundo. Cuéntanos. Hola, Claudia, te llamo. Estoy hablando todavía. Sí. Bueno. ¿Qué decís, Carlos? Cuéntanos qué día es, cuáles son las fechas. Sábado 19 de septiembre. Bastante, pero bueno. Listo. Bueno. Entonces, sí, moveré hay tiempo. Y ahí nos veremos. Está bien. Igual nos vamos a ver antes, pero bueno. Ok, Carlos. Todos invitados. Sí. Ya, chao. Pues un abrazo entonces para allá. Cuídate mucho, Andrés. Chao. Igualmente. Saludos por ahí.